de la motilidad esofágica. Si lo hay, realizamos la extracción de la banda y dejamos pasar un tiempo prudencial de aproximadamente 6 meses. Volvemos a reevaluar la motilidad esofágica y vemos qué técnica le podemos realizar. Si no hay un trastorno de la motilidad esofágica y tiene reflujo gastroesofágico, que la mayoría de los pacientes con banda lo tienen, o por lo menos reproducen la sintomatología de un reflujo por estancamiento a nivel esofágico del alimento y las secreciones, le realizamos un bypass gástrico NIDE-RUX. Nosotros lo realizamos siempre en un tiempo, ¿sí? Si no hay trastorno de la motilidad esofágica, y si no tiene presencia de reflujo gastroesofágico, una de las opciones es el sleeve o el VAWA. El VAWA es una técnica muy buena para este tipo de pacientes, pacientes que tuvieron una banda gástrica. Es una técnica completamente restrictiva, en el que hay que agregarle una mejor restricción, un confort alimentario y una ligera mala absorción tanto de hidratos de carbono como de grasa. ¿Pasa a la próxima, Luciano? ¿Qué hacemos con una... Seguí pasando, ¿qué hacemos con una manga? Todo depende si esa manga gástrica está dilatada o asimétrica. Se puede realizar un RESLIP, sí, lo van a ver ahora, ¿sí? Pero no son básicamente para dilataciones o sí podría decir para simetrías. Ahora le voy a explicar cuando vean el video. Si no está dilatada o no está simétrica, si tiene reflujo gastroesofágico, pasamos un bypass gástrico NIDE-RUX. Si no tiene reflujo gastroesofágico o hernia hiatal, realizamos un bypass gástrico de una anastomosis, un VAWA. La próxima. Seguí pasando, Luciano. ¿Qué sucede cuando tenemos un bypass gástrico NIDE-RUX con una reganancia de peso? Bueno, básicamente lo incorporamos a nuestra unidad de reganancia de peso, que está conformada por nutricionistas, psicólogo, endocrinólogo, equipo quirúrgico. Realizamos ciertos estudios, como sería el esófago gastroduodenal, que es el estudio preferido que realizamos nosotros y lamentablemente lo estamos perdiendo porque ya no hay centros que tengan este tipo de equipos. Las clínicas optaron por utilizar estos radioscopios solamente para los procedimientos endovasculares, así que cuando lo tenemos preferimos realizarlo, o una endoscopía digestiva alta, y si tenemos la posibilidad de una volumetría tomográfica. Si se llega a evidenciar una fístula gastrogástrica, que hoy en día no hay demasiadas, pero sí, y ustedes me van a dar la razón, cuando comenzaron los primeros bypass gástricos en IDA-RUX allá por fin del siglo pasado, eh, había muchas fístulas gastrogástricas que en realidad eran secciones incompletas cuando se confeccionaba el pouch gástrico. Por falta de preparación del paciente no se llegaba muy bien, a ver muy bien a nivel del fundus y quedaba una pequeña comunicación. Así que muchas de esas fístulas eran persistencia de una comunicación. Pero también aparecieron las fístulas gastrogástricas que se fueron solucionando imbricando, reforzando el remanente gástrico y el pouch gástrico. Si existiese, podemos hacer una sección de la misma y una gastrectomía parcial del remanente. Si se evidencia con los estudios un candy cane, podemos realizar un trimming. Ahora vamos a ver unos videos. Si hay una dilatación de la anastomosis o un pouch grande, junto a un candy cane podemos realizar un trimming, y si no hay un candy cane asociado, podemos intentar, como les decía antes, un procedimiento endoscópico, que lo que tenemos hoy en día en nuestro país es la cauterización con argón, para lograr la cicatrización. En otro país pueden realizar el TORE o el tratamiento endoscópico que tengan, y si no, una regastroyeyuno anastomosis. Cuando no hay una anastomosis dilatada, no hay un pouch grande, una opción en un bypass gástrico NIDE-RUX es lograr una conversión, una técnica bastante compleja, pero que se puede realizar, un bypass gástrico NIDE-RUX convertido a un bypass gástrico de una anastomosis, agregándole una mala absorción, una anastomosis a 2 metros en el yeyuno, o una distalización del bypass gástrico NIDE-RUX. Estas dos técnicas logran mala absorción. Personalmente prefiero un VAWA, porque cuando uno está realizando una distalización y tiene un pouch pequeño en un bypass gástrico NIDE-RUX, el paciente no va a comer lo suficiente para lograr sobreponerse de la nueva distalización. En cambio, en el VAWA tiene un pouch más grande y la mala absorción que le da es suplementado por una mayor ingesta alimentaria. Pasa a la próxima, Luciano. A ver si corre el video. Estas son situaciones que
Muchos dirán que ya no existen más, pero siguen existiendo y alguien se las tiene que solucionar. Bandas fijas en algún momento se colocaron, ¿no? La banda gástrica ajustable. Nosotros realizamos el retiro de la misma y conversión a otra técnica quirúrgica. Las últimas 5 bandas fijas que operamos aproximadamente las dejamos en plaza, porque no sé si ustedes recuerdan que la banda gástrica ajustable, las últimas técnicas que se utilizaban era colocar prácticamente en la unión esófago-gástrica la banda, así que tranquilamente se la puede dejar en su lugar, realizar, en este caso, por ejemplo, un slip gástrico, y ahí veíamos el refuerzo. Pasa a la próxima, por favor. Terminan muy mal las bandas gástricas fijas cuando uno se empeña y se empecina en retirarla del todo. La banda gástrica ajustable, contrariamente a lo que siempre se preconizó, no es un procedimiento fácilmente reversible, lo están viendo en el video. Ahí pueden ver la extracción de la misma. Nosotros somos partidarios de hacer una mínima disección, asegurarnos que no tenemos un repliegue del fundus gástrico suturado al diafragma, que es la situación que estamos viendo ahora. Podemos irnos al ángulo de His, disecarlo, la banda ya está retirada. No realizamos la sección del anillo fibrótico porque eso con el tiempo se va a ir abriendo solo. Sí, la liberación de toda la curvatura mayor y realizamos la conversión de una banda gástrica ajustable a manga en un solo paso. Nosotros no somos partidarios de hacer 2 pasos, muchos autores lo preconizan. Nos aseguramos con una buena endoscopía y una buena seriada que la banda no esté migrada, porque si no es posible de una resección endoscópica de la misma. Fíjense que ahí no estamos dejando ningún repliegue del fundus gástrico como se utilizó en un primer momento en la colocación de la banda gástrica. Puedes pasar a la próxima si querés, Luciano. Ahí tiene la finalización de... Siempre reforzamos la línea de sutura. No somos partidarios del resleeve. En este caso es una paciente en que no sabemos muy bien qué es lo que sucedió, pero quedó un fundus gástrico. Eso no es de ninguna manera es una dilatación del fundus, ¿sí? Eso es un olvido. Acá hubo un error en la disección, o el paciente tenía una hernia tal, o se perdieron los cirujanos. Ni siquiera recuerdo si es una paciente nuestra. Ahí tienen la disección, fíjese el cuello que tiene. Daría para pensar que es un ensanchamiento arriba de la manga, pero no, eso es un olvido completo de un fundus. La resección del mismo se realiza un resleeve. Creo que este es el único caso en el cual se puede realizar una reintervención a la misma técnica, porque nunca funcionó porque no tenía realizado una manga dinámicamente funcional. Con el refuerzo a nivel de donde se realizó ese corte y listo. Y al lado ustedes pueden ver el esquema, el dibujo de qué es lo que estamos realizando. Pasa a la próxima, Luciano. Acá tenemos una conversión de un sleeve con una gran hernia hiatal a un bypass gástrico Niederrux. Las conversiones no son tan fáciles de realizar. Ahí tienen cómo se está tutorizando el esófago, se diseca el mismo, pilar izquierdo, pilar derecho, abordándolo desde la par flácida, cierre de los pilares, que es mandatorio. Para realizar esta técnica hay que corregir esa hernia, hay que bajar toda la hernia hiatal para poder confeccionar un pequeño pouch. Ahí lo tienen, ahí tienen la sonda colocada, un pouch de aproximadamente 6-7 centímetros de largo, 3 centímetros de ancho, que luego al reforzarlo se va a acortar y a angostar. Ahí van a ver la sección completa. Nosotros tenemos experiencia en conversiones de sleeve a bypass gástrico Niederrux, o por reflujo gastroesofágico, o por falta de descenso de peso. Tenemos, sinceramente, un seguimiento intenso de los pacientes, tanto en la actividad privada como en la actividad hospitalaria. En la actividad hospitalaria los pacientes, el seguimiento es un porcentaje muy alto, es el único lugar, es un hospital de una obra social, que es en el único lugar que se pueden atender, o sea, no los perdemos del seguimiento. Y ahí van a ver la confección de la anastomosis. Es un bypass gástrico simplificado, ascendemos el asa, una anastomosis lateral, tutorizado arriba para que no se vaya plegando. Y finalmente terminamos con el cierre del orificio al colocar la máquina, el pie como de costumbre y la sección
del asa yeyunal que asciende. Se colgó, Luciano, me parece, el video. Pasa a la próxima. Acá tenemos otra conversión de un sleeve a bypass gástrico de una anastomosis. Bagua. ¿Sí? El bagua es una técnica que invita a convertir un sleeve porque uno ya tiene confeccionada la manga, quizás a veces está un poco dilatada, como es este caso, pero ya tenemos ahorrado un paso muy importante. No hay que empecinarse a ir a disecar toda esa manga, simplemente corroborar que no haya una hernia tal, dejar una manga de unos 14, 15 centímetros de largo. En este caso no es una manga, perdón, es un pouch gástrico de unos 14, 15 centímetros de largo. Nos vamos a 2 metros del ángulo duodeno-yeyunal, ascendemos el asa, seguimos realizando una sutura del mismo lateral, ¿sí? Para fijarlo bien, ahí está la apertura a nivel del estómago, a nivel del yeyuno, y una anastomosis amplia de aproximadamente 30 milímetros, a veces un poco más. El agua tiene que tener una anastomosis amplia, tiene que quedar alineado el yeyuno sobre la curvatura del pouch gástrico, ¿sí? Que es lo que nos va a evitar en parte el reflujo yeyuno-gástrico. Ahí tienen anastomosis tutorizada y la cirugía terminada. Pasa a la próxima, Luciano. Esta situación es no muy frecuente de ver, pero existe el candy cane, ¿sí? Queda un muñón yeyunal bastante amplio. Ahí tienen el pouch gástrico ligeramente ensanchado, el candy cane primero, la anastomosis amplia, una anastomosis era de aproximadamente 2 centímetros, 2 centímetros y medio, y el pouch ensanchado. En este caso lo que hicimos fue realizar la disección de la cara posterior, tutorizamos con 2 o 3 puntos todo el borde lateral del pouch, la anastomosis y el muñón yeyunal para que el ayudante pueda traccionar hacia afuera. Tutorizamos con una sonda de 28 o 29 French para dejar una anastomosis de aproximadamente 1 centímetro de diámetro. Cuando se la realiza de esta manera es una muy buena técnica porque se lleva el candy cane, achica la anastomosis como lo están viendo y angosta nuevamente el pouch gástrico. Ahí van a ver que con la tracción hay que asegurarse de llevarse bien la cara posterior también. Ahí nos llevamos la cara anterior y luego la cara posterior. Ahora van a ver que una vez colocada la máquina volvemos a darlo vuelta, siempre con la sonda tutorizando tanto el pouch como la anastomosis. Y luego un refuerzo le vamos a realizar como siempre. Nosotros reforzamos todos los disparos. No dejamos nunca un paciente sin reforzar, tanto en bypass gástrico ni de Rux, como en bagua, como en manga. Se evitan los sangrados, en el caso de que haya una filtración, no es lo mismo tener una filtración en un paciente reforzado que en un paciente que solamente depende de la sutura mecánica, muchas veces se termina abriendo todo. Y ahí terminó la cirugía del candy cane. Y me parece que no tengo yo la presentación acá, así está. Ahí está la fístula gastrogástrica, en este caso no era una persistencia o una sección incompleta de la misma. Ahí tienen el remanente, el pouch y el trayecto fistuloso. Nuevamente, no son técnicas difíciles de realizar. Cuando hubo una fístula gastrogástrica, las adherencias son extremas al hígado. Por allá atrás ahora estamos levantando el pouch con el asa alimentaria. Ahí en simultáneo le hacemos una endoscopía para guiarnos como una linterna nos guía en el camino. Este es un muy lindo video. Nosotros tenemos el endoscopio en quirófano y lo estamos usando cada vez más a menudo. Ahí pueden ver el pouch, el trayecto, el remanente, sección del trayecto fistuloso.
Hay que asegurarse de eliminarlo de manera completa. ¿Es mandatorio realizar la resección del remanente? Yo diría que no. A veces uno lo puede resecar, pero reforzando nuevamente el pouch gástrico donde estaba la fístula, creo que no sería necesario, y reforzando por supuesto el remanente gástrico, no sería necesario realizar una gastrectomía parcial. Y ahí tienen el control por seriada esófago-gástrica, del esófago, el pouch gástrico, la anastomosis y el pasaje al yeyuno, y ya no hay pasaje al estómago. Esta es una técnica bastante difícil de realizar, ¿no? Pasa a la próxima, por favor, Luciano. Sinceramente no era mi objetivo hacer una mostración de videos de resoluciones quirúrgicas, porque creo que la mayoría aquí presentes en este webinar poseen la suficiente experiencia y sin lugar a dudas han transitado quién sabe cuántas veces por estos caminos, ¿no? El objetivo era sobresaltar esta temática que realmente nos plantea un gran problema a resolver, que es la reganancia de peso de difícil solución una vez instaurada, a excepción de las anomalías anatomoquirúrgicas como que hemos tenido la oportunidad de ver. Y la idea era presentarlo para que yo creo que juntos tenemos que repensar si la llave en realidad no estará en una más exhaustiva evaluación multidisciplinaria prequirúrgica, en la detección de los grupos de riesgo que tendrían las mayores posibilidades de falta de descenso de peso y de reganancia de peso, para poder empezar a tratarlos ya en el preoperatorio. Tenemos que empezar a contraindicar una cirugía bariátrica cuando el paciente realmente no nos convence, no nos tenemos que dejar convencer por el paciente en la técnica quirúrgica a implementar. Y por último quería resaltar la importancia de las sociedades, asociaciones de IPSO en su papel de supervisores de nuestra práctica y controladores de que estas maravillosas técnicas de las cuales nosotros trabajamos sean realizadas por cirujanos bariátricos y no como está sucediendo en muchos países, que no es más que una cirugía más que están realizando los cirujanos generales, que las fallas en el postoperatorio en este tipo de pacientes terminamos pagándolas todos juntos, cirujanos bariátricos y cirujanos generales. Bueno, muchas gracias por todo y les pido miles de disculpas por el inconveniente que tuvimos con la presentación. Creo que lo pudimos solucionar triangulando una presentación con uno de los cirujanos que trabaja conmigo y la ayuda de Ipsolac. Gracias, José. Gracias. Perdón, no me di cuenta, esto lo tengo apagado y Sí. y no me prende. Gracias, Ezequiel. Ahí enganchó el video. Bien. Gracias, Ezequiel, por tu presentación. La verdad que alimenta bastante. Este es un tema que no es el paciente que recibimos nosotros en la consulta de primera vez para solucionar un problema de obesidad, sino que es un paciente que ya viene con una solución que le dieron a su obesidad, pero que regresa nuevamente con este problema y aunado no solamente el aumento del regano de peso, sino el regreso de las comorbilidades que traía o nuevas comorbilidades que tiene. Entonces, no deja de ser un problema. Hay unas, si bien las técnicas que están utilizando, lo estamos utilizando todos, son las cirugías más frecuentes, manga y bypass. El problema es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Ya nos ha presentado varias opciones, muchas de ellas. Desgraciadamente los resultados también son muy pobres. Entonces, yo le pediría a nuestro panel que nos pudieran más comentar acerca de esto, doctor Juan Eduardo Contreras. Está en silencio. ¿Ahí sí? Sí, perfecto. Bueno, primero que nada, felicitar a Ezequiel, pese a las dificultades, creo que nos ha mostrado una reseña bastante completa y muy ilustrativa. Incluso para mí fue muy importante porque nosotros, en mi experiencia, no tenemos experiencia con las técnicas de bypass con una anastomosis, y así que miro con mucha atención esto, especialmente en las conversiones.
El tema este yo creo que no puede ser más candente. Tal como lo decía el doctor Fernández, la situación de los pacientes operados de cirugía bariátrica, prácticamente todos reganan peso en algún grado. El tema es solo esperar, o sea, porque los pacientes están todos bien al primer año. Hay como una suerte de luna de miel donde todos están felices, está feliz el paciente, la familia y el doctor. Pero después el paciente se pierde y aparece 5 o 6 años después, que es la realidad de muchos de nosotros, y dice, sí, claro, yo el primer año llegué a bajar todo mi exceso de peso y resulta que ahora nuevamente tengo tantos kilos que he reganado. Esa es la realidad que uno está viviendo diariamente. Y no está exenta, como bien dijo el doctor Fernández, ninguna de las técnicas quirúrgicas, y particularmente las dos que más hacemos en Chile, que son la manga y el bypass, ambas dos tienen la misma suerte. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos optimizar esto, ¿no? Sin alargarme mucho, yo creo que influye algo muy importante que también lo mencionó el doctor Fernández y que tiene que ver con la evaluación preoperatoria, particularmente con el equipo multidisciplinario. El manejo preoperatorio de la decisión de qué procedimiento hacer y conocer las características psicológicas, los hábitos nutricionales, las enfermedades sociales, etcétera, que tiene el paciente, nos hacen darnos cuenta cuál va a ser el procedimiento más adecuado para él. Yo creo que ahí podemos ganar algo en esta pelea de evitar la reganancia. Por lo tanto, el problema, quiero repetir esto, porque para mí es una cosa muy, muy potente, el problema de la reganancia de peso se empieza a perder cuando la indicación quirúrgica del procedimiento está mal hecha. O sea, cuando el paciente merecía un bypass, se le hizo una manga, o al revés. El segundo punto es que si los pacientes no vienen a control, quedan como a la deriva, y por lo tanto no hay forma de controlar su evolución, no hay forma de saber cuáles son sus hábitos, no hay forma de saber en qué está cayendo. Y cuando digo está cayendo, me refiero a que muchos pacientes caen en el consumo de exceso de dulces o alimentos que son de alto contenido calórico y de fácil digestión, como por ejemplo las bebidas azucaradas, el chocolate, los helados y el alcohol. Nosotros, yo creo que la experiencia de ustedes también, vemos con mucha frecuencia pacientes que, comillas, se alimentan con alcohol, sea cerveza u otros, porque eso les permite ingerir o comer, entre comillas, una cantidad de calorías suficiente para satisfacer sus necesidades, sin que les provoque los trastornos propios de un exceso de alimentos sólidos en un paciente que ya tiene un estómago reducido. Por lo tanto, ahí es otro tema que también hay que tener presente y que la única forma de saberlo y controlarlo es que el paciente venga a los controles. Y en tercer lugar, para no alargarme mucho, es qué hacer con estos pacientes. Entonces ahí hay una variedad de alternativas y que dependen de dos factores. Uno, cuál es la posición original, y dos, qué alternativas le puedo ofrecer para una misma operación original o para diferentes operaciones originales. Ustedes ya escucharon ahí una variedad de alternativas, como por ejemplo el caso de las bandas gástricas. En el caso nuestro, nosotros estamos retirando bandas hace mucho tiempo y hacemos una cirugía que se llama en 2 tiempos. Se la retiramos y posteriormente, 3-4 meses después, le hacemos otro procedimiento y casi siempre terminamos haciendo un bypass. Casi nunca hacemos un nuevo procedimiento restrictivo porque los pacientes que tienen una banda y con un procedimiento que es un procedimiento restrictivo, su funcionalidad esófago-gástrica se altera, que hace de que un nuevo procedimiento restrictivo como una manga no anda bien. Generalmente el bypass sería mejor. Y si es una manga gástrica la que tiene el paciente con reganancia, bueno, para nosotros sigue siendo el bypass Nidoru la mejor alternativa. Hasta que adquiramos, seguramente vamos a adoptar las técnicas Bagua o SADI en algún momento. Creo que lo vamos a tener que hacer, pero por ahora no lo tenemos. Pero para nosotros el bypass es mandatorio de acuerdo a nuestro protocolo. Y ahí tenemos una enorme cantidad de pacientes. Hay muchos pacientes con mangas que reganan peso, y no solo eso, pacientes que hay que hacerle una segunda cirugía, no solo por reganancia de peso, sino que por la presencia de reflujo gastroesofágico, que es un gran tema en la manga gástrica. Y por último,
el paciente que tiene un bypass gástrico, que ahí el desafío es mayor. Yo siempre digo, el paciente que ya tiene un bypass gástrico llegó a la estación terminal de este recorrido de este tren, ya no tiene más alternativa. Si bien es cierto, pueden haber algunas que son semipaliativas, por decirlo así, pero no hay ninguna que resulte bien. Una segunda intervención en cualquier cirugía bariátrica no tiene el mismo efecto que la primera, y eso es muy, muy importante y más importante en el bypass que en la misma marca. Quería mencionar estos 3 o 4 puntos y después, si hay tiempo, puedo decir qué hacemos particularmente en algunos procedimientos, en algunos casos particularmente. Gracias, doctor Contreras. Doctor Ronald Vargas, ¿podría contarnos algo, doctor Vargas? Y buenas noches con todos, felicitando la iniciativa del IPSOLAC. Para mí es un gusto y un honor poder representar a mi sociedad. La verdad es que como un punto importante es que la reganancia es la evolución natural de todos los procedimientos que acabamos de mencionar. Esto está citado en el SOS que bien decía el doctor Fernández. Y esto ligado básicamente a una disminución del metabolismo y un aumento de las hormonas del hambre. Esto ha demostrado por mucho tiempo. Y a ese problema nos estamos enfrentando todo el tiempo. El otro de los problemas que yo creo es que no está del todo totalmente definido los criterios para poner reganancia de los diferentes procedimientos. Cierto es que Gruber el año pasado un poco delimita cuáles son los criterios para definir o no reganancia, pero todavía si uno revisa mucha literatura, en varios documentos todavía no hay un consenso como tal. Hay que recordar que la reganancia está ligado a las causas genéticas, a la parte de la psicología, al comportamiento mismo del paciente, y que todos los procedimientos que podamos hacer tienen una mayor morbimortalidad asociada. Hay reportes de hasta el 13% que nuestros pacientes que vayan a cirugía de revisión pues tienen mayor probabilidad de complicaciones. Considero y creo y coincido que la reganancia de peso es un abordaje multidisciplinario. Nosotros tenemos un algoritmo de manejo que inicialmente el paciente que tiene una falla o no respondedor, que es otro de los criterios, no respondedor al procedimiento primario, pues va a una modificación de su comportamiento, la evaluación del equipo multidisciplinario. Inicialmente también vamos a una evaluación anatómica, ¿no es cierto? Y evaluamos en base a serie esófago-gastrodenal si tenemos una anatomía normal versus una anatomía anormal, y en base a eso pues decidimos cuál es el mejor camino a seguir para los pacientes con reganancia. Hablando un poquito de lo que se comentaba también dentro del manejo, nosotros damos a aquellos pacientes con anatomía normal un nuevo intento con intervención sobre los hábitos y también farmacoterapia. Hay algunos documentos, poquitos, la verdad, como decía el doctor Fernández, sobre el uso de topiramato fentermina en los pacientes con fallo terapéutico, del doctor Harvey. Conocemos que es el que más ha escrito sobre estos medicamentos. Liraglutido también es otro de los medicamentos que se pueden usar, con resultados, pues, la verdad, como insuficientes, ¿sí? La verdad es que los pacientes con este tipo de problema es un conflicto en saber si es que lo vamos a llevar a una nueva cirugía o no. Nosotros cuando tenemos este manejo multidisciplinario y vemos que el paciente se está adaptando ahora sí a un cambio, pues ahí decidimos si llevarlo o no a cirugía. Hay documentos también recientemente publicados en SOAR sobre la utilidad justamente de los procedimientos en cuanto a reganancia, y como bien se ha dicho, mientras más tiempo, un segundo procedimiento no va a tener el mismo éxito, y peor si lo llevamos a un tercero. Creo que es importante, ya si nos vamos específicamente a lo del bypass, determinar justamente la anatomía, la dilatación del reservorio, la dilatación de la GY. Nosotros hacemos con el endoscopio en retroflexión, y si nos cabe sobre la gastroyenoanastomosis, pues sabemos que generalmente está a 4 centímetros de dilatación, y obviamente podemos pasarlo a distalización. Ahora, cuando hablamos de manga gástrica, pues habría que ver si tenemos una dilatación tipo 1, una tipo 2 o una en mancuerna, que son las opciones. Cuando es en mancuerna, cuando hay una estenosis, pues consideramos que no es el paciente candidato para una bypass de una anastomosis, y esto está
sustentado por los estudios de la doctora Chiappetta del 2018. Y en los cuales demuestra que el bypass de una anastomosis tiene un poco más de resultados versus el bypass gástrico de 2 anastomosis. Es un problema complejo, es un problema de seguir trabajando con el paciente. Creo que el seguimiento, y nosotros también tenemos ahí una fortaleza en el sentido de que nuestros pacientes están ligados al programa y el seguimiento creo que es uno de los pilares fundamentales para el manejo de los pacientes. Creo que eso es lo que podría aportar al momento y quizás luego se pueda comentar algo más. Micrófono, José, micrófono. Sí, doctora, gracias, doctor Ronald Vargas. Doctora Mónica Vera, quería saber, por favor, qué nos podría usted comentar acerca de este problema que tenemos sobre la reganancia de peso. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, felicitar a todo el DIF-SOLAC que hoy día empiecen con este tipo de charlas. Hoy es día 14 de noviembre y se recuerda el Día Mundial de la Obesidad. Y empezar este tipo de charlas con un tema tan candente para los cirujanos bariátricos como es la reganancia de peso, es algo que en muchos años lo hemos tenido bajo alfombra para que la gente no se entere, pero sí hemos asumido que esta complicación es pues muy frecuente en cualquiera de las técnicas, ¿no? Una de las cosas que vemos es la parte prequirúrgica. Coincido con el doctor Contreras que eso es tan importante, tener un equipo multidisciplinario que nos ayude a ver cuál va a ser la técnica y ver que el paciente se adecue a todas las normas y protocolos, ¿no? Para que no nos empujen a hacer la cirugía que la gente quiere, que hoy en día la encuentran en el internet, a fácil acceso. Y bueno, tenemos que aprender a dejar que el equipo multidisciplinario nos guíe y nos adecue a la técnica que va a ser recomendada para el paciente, ¿no? Que el paciente haga su dieta, haga todo el protocolo correcto y muchas veces ahí podemos descartar pacientes que no se van a adherir después a los procesos del postoperatorio y preferible es decirle que no va a tener resultados exitosos. Mucha gente viene con la que quiere una manga, ¿no? Porque le tiene miedo al bypass. La manga ha sido una cirugía que se ha hecho muchísimo y ha puesto al mismo nivel del bypass. Pero hoy en día sabemos pues que la reganancia de peso es mucho más alta quizá en la manga, ¿no? Otra de las cosas que dejamos de hacer es el seguimiento al paciente. Como cirujanos los operamos y muchas veces dejamos de seguir al paciente, dejamos de hacer los controles, ver que el paciente realmente esté adhiriéndose a un cambio de hábito, a un cambio de sedentarismo hacia el ejercicio. Y eso muchas veces dejamos de hacerlo. Lo hacemos el primer año, pero el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el resto de su vida ya no lo hacemos hasta que nos vuelven los pacientes con la reganancia de peso. Y a esos pacientes hay que mandarlos a un feedback, porque ahí nos viene la duda, ¿nosotros lo operamos o no lo operamos? ¿Le hacemos la conversión a otra técnica o no? Yo creo que lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando tenemos un paciente ya con reganancia de peso es hacerle un feedback. Tiene que pasar por todo el equipo multidisciplinario con la psicóloga, la nutricionista y ver realmente cuál ha sido el motivo del que han ganado de peso. Muchas veces sabemos que es el tipo de alimentación llena de carbohidratos. Todos son hombres, la mayoría, y les voy a hacer recuerdo el futbolista famoso que a ustedes les gusta mucho, Maradona. Maradona es una persona, una técnica quirúrgica que nos ha llevado a tocar las estrellas del cielo, porque gracias a esa cirugía mucha gente quiso operarse. Y hoy en día nos estrella cada vez contra el suelo, cada vez que vemos sus adicciones, su falta de seguimiento, ¿no? Sus faltas de controles. Eso nos hace
mostrar cómo es realmente el postoperatorio sin seguimiento. Por eso hay que ser constante. Una vez que nosotros nos comprometemos con un paciente, nos casamos con él de por vida y tenemos que controlarlos, ¿no? Y para eso está el equipo multidisciplinario que siempre están apoyándonos. Y ahora viene, ¿a qué le vamos a cambiar? ¿A qué técnica? Una vez que he hecho el feedback, que realmente vemos que hay que cambiarle la técnica. Y ahí creo que el doctor Escopinaro, que en paz descanse, hoy en día debe estar feliz por ver cómo está cambiando la evolución de la cirugía bariátrica. Si ustedes se hacen un recuento de la historia, siempre fuimos restrictivos y fuimos hacia el bypass. En cambio, en Europa siempre fue con la técnica de Escopinaro y también tenían sus malas complicaciones, ¿no? Pero hoy en día la cirugía bariátrica el Escopinaro y el bypass se están yendo a dar la mano con el BAUA, con el SADI, porque sabemos que necesitamos una técnica que no sea tan restrictiva como el bypass o la manga y que tenga una mala absorción mucho más elevada que solo carbohidratos, ¿no? Tenemos que necesitar para grasas y evidentemente esto necesita un seguimiento completo de un equipo multidisciplinario. Eso es algo que es el pilar para nosotros y no debemos dejarlo de lado. ¿A qué técnicas? Bueno, a eso creo que vamos a hablar en segunda instancia, ¿no? Así que los dejo para ver cómo vamos. Gracias. Sí, gracias, Mónica. Te agradezco. Perdón. Gracias, Mónica. Te agradezco tu comentario. Bien, pues yo creo que estamos acá con un problema que es qué hacer con estos pacientes. Nosotros todos los que estamos aquí, la mayoría somos cirujanos. Hay unas preguntas en el panel que han salido acerca de que, bueno, hemos visto que hay la medicación, hay la reeducación con el equipo multidisciplinario, y preguntan qué opinan acerca de ciertas cirugías como el BAUA que ya mencionó el doctor Ezequiel Fernández, y la técnica de Santoro, que hablan sobre la distalización del intestino o la utilización del intestino. ¿Tiene alguien algún comentario que hacer? Sergio. Ezequiel, que responda, por favor. Sergio, el que tiene experiencia con la técnica de Santoro. Bueno, pregunta por BAUA también, o sea, Pero no... en realidad, Sí, todas las técnicas tienen la posibilidad de reganar peso, ¿no? Entonces, la reganancia de peso en cualquiera de las técnicas, sobre todo en las que son más agresivas desde el punto de vista de la pérdida de peso, como el bypass, la cirugía de Santoro, la derivación biliopancreática, probablemente tengan muy poca posibilidad de ofrecer algo más quirúrgicamente después de una reganancia de pesos, salvo que haya un defecto técnico muy fácilmente detectable. Pero igual que todas las técnicas, probablemente el BAUA y la cirugía de Santoro, la bipartición intestinal, tengan algo similar, sucede algo similar con el porcentaje de reganancia de peso. Y la dificultad para hacer algo más en el futuro es tremendamente grande. Es un problema sin resolver. Sí, hay una pregunta para el profesor Ezequiel. Dice, en manga fallida, para decidir BAUA o bypass, ¿cuál es el factor importante a tomar en cuenta? Dice, ¿será el IMC inicial o cuál es lo que toma para esto, doctor Ezequiel? bueno, ahí lo pudimos ver en una de las diapositivas. Lo que a nosotros nos decide en una manga que falló por ensanchamiento o anatomía o anomalía anatómica es básicamente la presencia de reflujo gastroesofágico, ¿sí? No le vamos a realizar un BAUA a un paciente que tiene un reflujo gastroesofágico con lesiones a nivel de ese segmento. En ese caso hay que realizar un bypass en IDRUX. Ahora,
Si vamos a los resultados en las conversiones de manga gástrica, que es una técnica restrictiva con toda la funcionalidad que tiene a nivel hormonal y de mediadores, convertido en bypass en IDA-RUX, como vos lo dijiste al principio, el éxito de una segunda cirugía nunca está asegurado, ¿sí? No. Y Mónica creo que también lo había comentado. Sí. Nosotros preferimos sobre una manga, si es factible técnicamente y dinámicamente, realizar un bagua, porque estamos agregando una mayor mala absorción, ¿sí? Estamos dejando un pouch gástrico más grande para que se pueda alimentar bien, le agregamos una mala absorción realizando una gastroenteroanastomosis a 2 metros, nosotros usamos 200 centímetros desde el ángulo duodenojejunal, y que van a funcionar muy bien. Pero volviendo un poco atrás, yo creo que tenemos que dejar de pelear por qué técnica es mejor que otra, cuál es más potente. Nosotros no podemos solucionar todo con el bisturí. Por eso los nuevos conceptos de asistencia farmacológica, de detección de los grupos de riesgo. No llegué a comentarles, porque bueno, tuve problema con la presentación, pero uno de los trabajos que les iba a mostrar, un trabajo de un hospital universitario polaco, un trabajo que se publicó en el 2019 en Obesity Surgery, que tomó de la base de datos de sus pacientes bariátricos 900 pacientes y estudió quiénes habían sido los pacientes que habían tenido un descenso superior al 5% del peso corporal total y quiénes los que habían estado por debajo, y los dividieron en 2 grupos. Grupo 1, los pacientes con menos de 5% de descenso del peso corporal total, y el grupo 2, los que habían tenido un mayor porcentaje. Y cuando fueron a ver los resultados de esos pacientes, se dieron cuenta que los que habían tenido el descenso preoperatorio eran los que habían tenido mayor adherencia, como decía Mónica, al equipo multidisciplinario y mayor descenso de peso. Y los que habían tenido un menor descenso en el preoperatorio fueron los peores pacientes. Ahora bien, de manera indirecta lograron conformar 2 grupos con factores de riesgo. ¿Quiénes son los grupos que tienen riesgo de tener descenso de peso insuficiente o reganancia? Y en el grupo 1, los que habían descendido muy poco en el preoperatorio, se encontraron que pertenecen al sexo el sexo masculino, mayor BMI, esteatohepatitis, vida sedentaria, ¿sí? Esos son básicamente, y una tendencia a la depresión. Esos son los factores que determinaron que no tengan descenso preoperatorio y que tuvieron los peores resultados. Los mejores resultados los obtuvieron las mujeres diabéticas y con apnea del sueño, ¿sí? Es un trabajo muy bueno que les recomiendo leerlo en Obesity Surgery el año pasado. Y después el otro trabajo importante es el que les comentaba de la intervención sobre el estilo de vida. Una vez instaurada la reganancia de peso, es muy difícil, a través de un equipo multidisciplinario, lograr que el paciente vuelva a bajar de peso. Es un paciente que ya se encuentra enviciado y está crónicamente con una reganancia de peso y es muy difícil de solucionar. Entonces creo que lo que se viene, como dije al final de la presentación, es adicionarle una cuota de farmacológicos a los pacientes de riesgo, ayudarlos, conducirlos. De la misma manera que hicieron los hemodinamistas con los stent, que empezaron a colocar stent con medicación. Y bueno, nosotros creo que vamos a necesitar algo así. No podemos solucionar todo a bisturí. Y en última instancia tenemos que saber contraindicar una cirugía bariátrica cuando sabemos que el paciente no va a andar. Hoy en día Maradona estaría contraindicado. Creo que es Siempre, el paciente que no hay que operar. ¿Sí? Siempre Hoy en día estuvo. estaría contraindicado. Entonces tenemos que saber decir que no, tenemos que poner el ojo, buscar en la evaluación exhaustiva. Nosotros tardamos entre 4 y 8 meses para operar un paciente, ¿sí? Es mucho tiempo. No viene un paciente a ver, yo me opero de manera privada y bueno, en un mes se está operando. Eso no existe en el grupo. En el centro nuestro no existe. La evaluación tiene que ser exhaustiva, hay que buscar los pacientes que tienen un riesgo elevado de falta de descenso de peso y de reganancia, y vamos a empezar a medicarlos, ¿sí? Porque creamos una unidad de reganancia de peso, tenemos una médica clínica que ya se especializó en la terapéutica farmacológica y en eso estamos. Creo que es lo que se viene y no hablar tanto, no podemos seguir agregando malabsorción para que el paciente pueda bajar de peso a pesar de que se está alimentando mal. El problema es que se alimenta mal, no es que no le funciona el tracto gastrointestinal. Yo creo que es lo que se viene, la farmacoterapia en obesidad mórbida, la cirugía asistida por la farmacoterapia, la bariátrica asistida.
Perfecto, Ezequiel, más que claro, creo yo. Doctor Contreras, creo que nos dejó algo pendiente que tenía que comentarnos. Sí, yo creo que es interesante que escuchemos la opinión de todos los que estamos acá. A mí me interesa mucho saber la opinión de ustedes también respecto a qué hacer en situaciones particulares. Mencioné una, por ejemplo, porque todavía está vigente el tema de la banda gástrica, que voy a repetir. Nosotros cuando la banda ya dejó de funcionar o tiene una complicación, la sacamos y hacemos una segunda intervención meses después, y habitualmente es un bypass, no una manga. Eso lo tengo como bien claro, eh, por las razones que ya expuse. Respecto a la manga gástrica, eh, para mí el bypass, repito, el bypass es la operación ideal, pero a pesar de eso, tal como lo mencionaba el doctor Fernández y también Mónica me parece, que la segunda operación, por muy bien hecha que esté, nunca tiene el mismo impacto de reducción de peso que la primera operación. Y eso hay que decírselo al paciente en el momento que va a la segunda operación, porque el paciente tiene en el recuerdo de que durante el primer mes de la primera operación bajó 10, 12 kilos, ¿no? Y después rápidamente logró el peso, si no ideal, cercano al ideal. Eso no siempre ocurre con la segunda operación. O sea, el paciente puede mejorar un poco, puede reducir algunos kilos, pero no va a tener el mismo impacto en la primera operación. Y eso vale tanto en la conversión de manga a bypass como cuando se hace alguna reparación o optimización de un bypass donde, por ejemplo, existe una dilatación de la anastomosis gastroyeyunal. Y a propósito de eso, con respecto al bypass, yo decía de que no existe la operación, el RIDU, o sea, la segunda operación ideal, yo creo que no existe, pero yo soy un convencido, y me gustó mucho lo que acaba de decir también el doctor Fernández, respecto a de que un paciente que ya tiene una cirugía previa, a costa de mala absorción no va a solucionar el problema. Y particularmente en el caso del bypass, que vendría a ser como el caso, la situación ideal de distalizar más la anastomosis o buscar una alternativa como las que se han mencionado para que el paciente presente mala absorción, no me parece que sea como lo óptimo, porque le va a generar seguramente baja de peso, pero le va a agregar un tremendo problema. Porque las cosas hay que decirlas como son, la literatura y las presentaciones que son fanáticos de determinadas técnicas, sobre todo las de una anastomosis, hablan poco de las consecuencias de la mala absorción. Y la verdad de las cosas es que el tema es mucho más importante de lo que uno escucha. ¿Ah? Y en segundo lugar, para que una técnica de esa naturaleza tenga un efecto importante en la reducción de peso, tiene que ser una distalización o tiene que quedar las asas suficientemente largas como para que provoquen el impacto de la reducción de peso. Pero eso trae aparejado hasta otro problema que es la mala absorción. Entonces, por ahí yo no lo veo los temas. Yo no hago distalizaciones ni tampoco, ya repito, no hago cirugía de bypass en una anastomosis, pero sí tengo reservado de hacer en una primera intervención en pacientes súper obesos, que tenemos muchos. En esos tal vez podría tener un rol, una operación tipo SAVI, tipo BAGUA, como una alternativa al bypass gástrico, pero ese es otro tema. Ahora, ¿cómo yo veo la reganancia del bypass gástrico? Lo primero que yo hago, obviamente, es una endoscopía, y le pido al endoscopista algo que es bastante difícil de hacer, porque los endoscopistas no me quieren entender cómo hacerlo, y yo comprendo que es difícil, es medir el diámetro de la anastomosis gastroyeyunal. Yo creo que ahí está la clave de muchos de los pacientes que reganan peso. Todas las anastomosis gastroyeyunales terminan dilatándose con el tiempo, y eso se explica, o sea, se ve claramente en la endoscopía, pero difícil de medirlo, pero se ve. Y en segundo lugar, se explica en la funcionalidad del estómago. Me explico. El paciente cuando está recién operado en bypass gástrico refiere siempre que con un poca comida, ¿no es cierto?, sobre todo si es sólida, queda rápidamente satisfecho o lleno, como dice el paciente, y si come más, vomita. O sea, el efecto restrictivo funciona. Pero en la medida que va pasando el tiempo o los años, el paciente va notando que la misma cantidad de comida o incluso mayor ya no le provoca esa misma restricción. Entonces se va generando allí esta dilatación y que genera una situación muy interesante desde el punto de vista físico. Cuando hay una restricción
en la anastomosis, una reacción efectiva por la cirugía en la anastomosis gastroyeyunal, aumenta la presión del pouch gástrico. Por lo tanto, hay una presión mayor. Y la presión que hay por debajo de la anastomosis, en este caso en el yeyuno, evidentemente que es menor. Entonces, el efecto restrictivo se da por eso y por esta pseudoobstrucción que nosotros generamos en la anastomosis. Cuando se dilata la anastomosis, se equiparan las presiones entre el pouch gástrico y el yeyuno proximal, y se va transformando el yeyuno en una suerte de segundo estómago, o una prolongación del pouch. Finalmente el paciente termina con una capacidad, comillas, gástrica, que está sumada del pouch gástrico, que generalmente no crece, y eso viene, lo veo habitualmente. Toda la gente cree que engordaron porque le creció el pouch gástrico, y no es así. Lo que crece es la anastomosis. Entonces, tenemos un pouch gástrico por un lado, y más abajo, ayudado este pouch gástrico para su capacidad por esta dilatación del yeyuno, que hace que el paciente tenga un estómago, comillas, más grande por la unión de estas dos cosas. Entonces, si uno tiene claro eso, la operación obvia es restringir, o sea, es volver a la restricción reduciendo el diámetro de la anastomosis. Y para ello, aquí se ha mencionado, hay muchos procedimientos, tanto endoscópicos como quirúrgicos propiamente tal, y los resultados son variables, algunos muy malos, otros regulares, y otros pueden ser un poquito más promisorios, como lo que nosotros estamos haciendo actualmente, y quizá hay un tiempo yo se lo puedo mostrar incluso. Es por ahí como yo veo la cosa respecto a los diferentes procedimientos. No tengo ninguna experiencia que hacer, por ejemplo, con un paciente que tiene ya un VAWA o un SADI y que ha fracasado, tiene un reflujo severo, tiene una complicación, porque no tenemos ese tipo de cirugía en Chile, así que no podría hablar de eso, y es por eso que me quedo restringido a lo que ya he mencionado. Muchas gracias, doctor Contreras. Bueno, no sé si alguien más del panel o el doctor Fernández quiere acotar algo más. La verdad es que es un tema muy importante, donde no tenemos una solución quirúrgica, ya se lo ha dicho, donde hay muchas opciones de tratamiento acerca de qué hacer sobre algunas fallas o algunos defectos en la técnica quirúrgica que se hubieran encontrado, tanto el pouch, la anastomosis, el tamaño o el calibre de la manga o de los procesos restrictivos, donde los resultados son pobres y donde el acompañamiento también se ha hablado acerca de la terapia medicamentosa que hoy día existe, en algunos casos con un costo muy alto, donde los resultados también no alcanzan, digamos, a satisfacer para el control de este problema. Entonces, doctor Sergio. Bueno, creo que si no hay más comentarios, Estuardo, ¿tú quieres decir algo? Muchas gracias. Claro que sí. Yo quiero hacer un comentario especial a todos nuestros amigos que hacen bypass de una sola anastomosis. Quiero invitarlos a que realmente busquemos, y a los que hacen SADIs también, busquemos la incidencia del reflujo que existe en estos pacientes. Esto ha sido poco reportado. Lo que mencionan es que es muy bajo el reflujo, pero para los que hemos tenido la oportunidad de operar a algún otro paciente para que se ha convertido de one anastomosis gastric bypass a bypass gástrico, hemos visto que sí hay un reflujo importante. Yo quisiera que Luis Poggi hiciera un poquito más hincapié en esto, porque Lucho ha visto mucho de esto. Lucho hizo varios bypasses de una sola anastomosis hace muchos años, y la experiencia que ellos tienen es importante. Entonces, sé que no tiene que ver con este tema, pero creo que es importante mencionarlo, ya que aquí tenemos casi 100 personas que están escuchando lo que estamos haciendo, y una buena cantidad de ustedes hacen un bypass de una sola anastomosis. Yo por mí, Sergio, es lo que tenía que decir. Tú puedes despedir cuando Lucho termine de hablar. Gracias. Gracias por la oportunidad. En primer lugar, saludar a todo el grupo, felicitar a Ezequiel. Para nosotros no es en absoluto nada raro verlo a Ezequiel en estas brillantes exposiciones. Es un querido amigo de Lima, del Perú, y creo que de toda América y de todo el mundo, porque es un hombre espectacular. Entonces, dicho esto, que es la cosa de la amistad, viene la experiencia nuestra en la cirugía de
de una sola anastomosis. Nosotros desde muy precoces, en el año 98, arrancamos a fines del 98 y hicimos bypasses de una sola anastomosis. Incluso colgamos, en esa época, me refiero, como siempre hemos hecho cirugía antirreflujo, y veíamos que la posibilidad de restablecer el ángulo de His y doblar ese estómago, la configuración de ese ángulo de His, entre comillas, pensamos que podía funcionar en el BAWA. Mejor dicho, en esa época nunca se le llamó BAWA, yo no le llamé nada porque muy pocas veces me gusta ponerle nombre, porque a lo mejor siempre soy un creyente de que cuando uno piensa algo, probablemente hace 100 años ya lo pensó otro. Entonces trato de no poner el nombre porque uno queda mal siempre. Entonces no le llamé nada, pero sí colgué el asa, colgamos como 7 centímetros de intestino, y no hicimos la anastomosis lateral como lo ha hecho Ezequiel en su video, sino la hacíamos en la parte horizontal y colgábamos el asa porque pensábamos que así íbamos a generar mejor control del, entre comillas, reflujo biliar. La gran sorpresa fue de tener reflujo biliar. Hicimos alrededor de 100 pacientes y en el año 2004 dejé de hacerla y empezamos a hacer el bypass clásico. Digo la verdad, empezamos a hacer el mini gastric bypass porque así lo llamé siempre, porque era una anastomosis, era más fácil, y creo que uno siempre elige lo más fácil cuando uno arranca. Y por esa razón es que empezamos, pero tuvimos este problema y en algunos casos eran reflujos biliares muy severos. Y entonces, en los que tenían y no tenían el asa colgada, por tanto, para nosotros no era una rareza. Como nosotros hacíamos y hacemos hasta la actualidad mucha cirugía antirreflujo, empezamos a medir lo que subía y la impedancia nos daba siempre reflujo alcalino, reflujo alcalino, reflujo alcalino. Por supuesto que en el que tú veías el reflujo que te daba en el endoscopio no había problema, pero aquellos que no tenían ese reflujo, era reflujo alcalino primordialmente lo que encontramos en los resultados sobre todo las pHmetrías e impedancias de 24 horas. Esto es algo que definitivamente nos hizo a nosotros abandonarlo y casi transformarlos a todos en bypass en Y de Roux, o sea, hacer la separación en Y del asa desfuncionalizada, en asa desfuncionalizada. Eso fue el primer factor. Y el otro factor fue de que definitivamente empezamos a ver qué pasaba con el remanente gástrico y veíamos con gammagrafía que se llenaba de bilis, de reflujo. Hacíamos gammagrafía con ida de los pacientes que tenían el estómago remanente y veíamos que se llenaba de bilis, y esto lo copiamos a un grupo chino que lo hacía. Y obviamente todos sabemos de que un esófago que no se usa se atrofia. Todos sabemos de que un estómago con atrofia más bilis es la mejor fórmula para metaplasia intestinal y la posibilidad de un cáncer silente. Y lo tuvimos. La mala suerte es que lo tuvimos en un paciente que 18 años después del BAWA hizo esto. Probablemente era irrelevante lo del BAWA o lo de un bypass cualquiera, porque definitivamente esa parte no tiene nada que ver con el BAWA. Pero fue una especie como de otro factor más que nos hizo correr y empezar también a hacer lo que era la parte de bypass resectivo, que mucha gente no lo considera, pero en el Perú tenemos alto número de cáncer gástrico. Pero retornando a lo del bypass de una anastomosis, sí debo también en favor de él decir, corrige la parte metabólica recontra bien y la pérdida de peso fue muy buena. Entonces, ahí hay una especie de ¿cómo se llama? Un contrasentido de sentimientos en relación a que el reflujo gastroesofágico echaba a perder todo lo bueno o excelente que podía tener esa técnica. Y entonces, bueno, decidimos nosotros, ya después de todo este análisis, cuando revisamos lo de este problema del reflujo biliar, pero del buen resultado también, es que nosotros actualmente, ¿de qué nos ha servido todo? Nos ha servido a no hacer el bypass de una anastomosis y al hacer una asa biliopancreática más larga, que esa es una pregunta que yo voy a escribir antes de que hablara Estuardo para preguntársele a Ezequiel, que qué opina de hacer un bypass gástrico con una asa biliopancreática más larga. Es como quizá hacer una baguización de la Y de Roux.
¿no? Porque le estás haciendo una asa biliopancreática más larga para lograrle un mejor resultado. Y hay algunas series que muestran de que la asa biliopancreática larga te da mejor resultado en pérdida de peso más prolongado, ya hablando de reganancia, y un efecto metabólico mejor. Entonces, perdonen lo prolongado, pero de ahí salieron dos preguntas para Ezequiel que me encantaría, por la gran experiencia que yo no la tengo, que él me diera una respuesta. Sí, hola Luis, ¿cómo te va? Un gusto verte. También te considero un amigo. No tenemos experiencia en la distancialización del bypass gástrico ni de Rux, pero siempre evitamos realizarla porque los que sí tienen experiencia hablaron de que hay una desnutrición latente, y era lo que había dicho, lo dije cuando hablábamos del bypass gástrico que fallaba, ¿sí? La distancialización en un bypass en IDE-RUX le va a dar una mayor mala absorción y tiene un pouch muy pequeño que no va a llegar a suplir las necesidades proteicas. Ese es el principal problema. Eso es lo que explica Santoro, por ejemplo, que es una de las personas, y Sergio me lo va a confirmar, es una de las personas que más sabe de funcionalidad intestinal. Nunca distancialicen un bypass gástrico ni de Rux porque no va a poder llegar a comer lo suficiente para suplir las necesidades proteicas que necesita. Y con respecto al VAGUA y los estudios de impedanciometría y todo, si yo no sé, José, si lo podés habilitar a Luciano De Luca para que cuente el trabajo de impedanciometría computada que hicimos nosotros. ¿Lo podés habilitar? Que es bastante reciente, lo presentó en Europa, de hecho ganó un premio con ese estudio, y quizás nos puede comentar un poco los resultados, porque es un estudio realizado en nuestro hospital. ¿Estás por ahí, Luciano? Sí, acá estoy. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Bueno, en realidad no estaba pensado, digamos, hablar de esto. Tengo acá los resultados preliminares que lo estoy buscando, y la realidad es que nosotros empezamos a hacer el estudio de estudiar por impedanciometría a todos los pacientes con un año más de VAGUA, precisamente por este mismo tabú que tiene la cirugía, que es el reflujo. Nosotros lo empezamos a estudiar buscando el reflujo, no buscando que no tienen reflujo. Y aparte para hacerlo como técnica habitual, que es lo que estamos haciendo ahora, y la realidad es que, de hecho, las impedanciometrías se las estoy haciendo yo, y no, o sea, en el global de los pacientes prácticamente no hay reflujo, no tienen compromiso según lo que es el consenso de Lyon, que es lo que se usa ahora, lo último, no tienen parámetros de reflujo gastroesofágico severo. De hecho, hemos visto más reflujo en manga que en VAGUA. No sé si influye la anastomosis amplia. Nosotros en un principio le hacíamos la válvula de fijar el punto en el estómago remanente que le hace Carbajo, después lo dejamos de hacer. Sí le hacemos una válvula antirreflujo fijando lo que es el asa aferente, siempre el asa aferente a proximal, para dejarlo isoperistáltico, digamos, con respecto al pouch que le queda, con una anastomosis amplia para facilitar, digamos, lo que es el aclaramiento. Pero de los pacientes que tenemos, bueno, yo acá tengo así algunos resultados preliminares. El cuestionario de reflujo, todos los pacientes, de 49 pacientes, solamente 2 tuvieron reflujo sintomático, que tenían endoscopía normal y pH impedancio normal. Las endoscopías, dos pacientes, tuvieron una esofagitis de novo, uno resolvió la esofagitis, de 49 pacientes, todos con más de un año. Y de la impedanciometría, ahora tenemos más, esto es lo que presentamos en el trabajo, que fue que ganamos el premio. De 23 pacientes tuvieron un Demister promedio de 5,7 normal. Solamente 5 pacientes tuvieron un Demister patológico, pero el máximo fue de 18, y todos los pacientes que tuvieron algún tipo de alteración mínima del Demister, que es nada, o sea, es prácticamente nada, con porcentaje de tiempo en reflujo normal, no tuvieron ni esofagitis en la endoscopía, ni tuvieron reflujo. El GERQ, digamos, que es el cuestionario homologado para el reflujo, le dio 0 a todos esos pacientes. Y esto condice mucho también con lo que vemos cuando yo fui con Carbajo, veía lo que eran los estudios que le hacían a los pacientes, las encuestas y demás, y no referían los pacientes reflujo, que fue una de las cosas que nos llevó a empezar a hacer la técnica. Sí, una sola pregunta, Luciano, me parece muy bueno tu trabajo. ¿Y cuántos episodios de reflujo por impedancia
Tú hablas de impedancia 24 horas, ¿no es cierto? pH impedanciometría, de 24 horas. De 24 horas. ¿Cuántos episodios de reflujo tenías de acuerdo a la impedancia? No, de acuerdo a la impedancia, a ver, acá tengo. Un paciente tuvo episodios patológicos de reflujo ácido de los 20, ya digo exacto, de los 23. Un paciente tuvo episodios patológicos, número patológico de episodios de reflujo ligeramente ácido, que en realidad eso se le puede atribuir, ya sea puede ser reflujo biliar mezclado con el ácido que queda en la masa secretante del pouch, o bien que sea simplemente una mezcla de reflujo ácido biliar. Y no hubo ningún paciente que tenga reflujo biliar puro, más de 7, o sea, pH más de 7. Sí, no podemos descartar que ese paciente que tuvo el episodio de reflujo ligeramente ácido no sea reflujo biliar mezclado con ácido. Pero no hay forma de descartarlo porque el estudio no me lo marca por un tema mecánico de los canales de pH impedancia, de impedancia, perdón. Pero no fue una... Y ese paciente que tuvo, tanto los tres, el que tuvo episodio de reflujo ácido, el que tuvo los episodios de reflujo no ácido, el que tuvo índice sintomático positivo, que era el otro que me faltaba, ninguno de esos pacientes tuvo ni esofagitis ni cuestionario patológico, tuvieron un HER2 de 0 los tres al año. Claro, el 90% no tiene síntomas evidentes, por lo que el reflujo alcalino mayormente no es sintomático, ¿no? Entonces, y tampoco nos provoca una esofagitis muy terrible. El riesgo es de los Barrett con reflujo alcalino, ese es el problema. Sin embargo, esta es una cosa compleja. El trabajo tuyo es estupendo. Yo actualmente no estoy haciendo, porque como no hago VAWA, no tengo la opción de tener pacientes y de realizar el estudio. Me encantaría hacer algo semejante al tuyo para compararlo, pero tú lo has hecho y es buenísimo. Al contrario, eso respalda el hecho de que el grupo de ustedes haya optado por trabajar con esta técnica que, dije, desde el punto de vista de respuesta de pérdida de peso y de tipo metabólico es estupendo. Yo me alejé de él por la razón que ya lo he dicho, pero no por ninguna razón. Probablemente si hubiera tenido los mismos resultados que ustedes y no hubiera tenido mucho reflujo alcalino, probablemente estaría siguiendo con lo mismo. A pesar de que vale la pena también aclarar, históricamente, el problema de Rutledge, cuando hizo su técnica, partió mal en el sentido que él presentó una estadística inflada a no me acuerdo si SAG o un American College. Y eso fue lo que echó a perder durante muchos años que se hablara de esto, y creo que eran 4 personas, uno de ellos era Carbajo, que eran los únicos que hacían el mini-gastric bypass o el bypass de una anastomosis. Yo creo que esto le hizo daño a él, pero él se lo hizo él solo y lo descalificó. Pero yo creo que ahorita debe estar muy contento porque su técnica está volviendo a agarrar apogeo. En fin, el tiempo lo va a decir y Luciano, te vamos a agarrar de referencia, así que tienes compromiso con nosotros para seguir ese trabajo. Estamos totalmente contentos con ese resultado. Lo que sí, obviamente, como decía el doctor Fernández al inicio, digamos, con la selección de los casos, esto tiene un sesgo de selección, que es que se hace VAWA a los pacientes que no tienen reflujo previo. Habría que ver qué pasa con los pacientes que surgen, o sea, a los que se le realiza la cirugía, estudiarlos en el contexto de un trabajo de investigación, ya partiendo de una patología por reflujo. Carbajo se lo hace a todos. Nosotros no, nosotros se lo hacemos a pacientes que no tienen demostrado reflujo previo, ni por endoscopía, ni por cuestionario. ¿Y qué equipo usas para terminar mi pregunta? Perdóname, la final. ¿Qué equipo usas tú, Luciano? El Digitrapper, el de Medtronic. El Digitrapper de Medtronic, el de Manoscan. Sí. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Es 1h30 que llevamos de webinar. Ha habido más de 100 participantes y algunos más en la transmisión en vivo en Facebook, donde va a estar además colgada esta participación. Quiero agradecer al Comité de Cirugía Bariátrica de Bolivia por haber organizado este webinar, José, a todos los panelistas, especialmente al disertante, al doctor Ezequiel Fernández, un gran amigo, un gran abrazo a todos. Quiero hacerles recuerdo que el segundo y cuarto jueves de cada mes habrá un webinar de IFSOLAC. El segundo jueves es quirúrgico y el cuarto jueves es de las especialidades no quirúrgicas relacionadas a la obesidad.
Los esperamos a todos, un gran abrazo y nos vemos pronto. Gracias a todos. Abrazo a todos. Gracias a Un gusto. Un abrazo. Chao, Suerte. muchas Adiós. Chao, chao. Adiós. Muchas Gracias. gracias. Chao, chao. Hasta luego. gracias. Bendiciones Latinoamérica. Gracias.